Bueno, pues como se comentó justamente en la reunión de la Relaxis del año pasado en Colombia, México, a través del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, presentó como una práctica propuesta para ponerse a disposición del resto de los países la metodología que se implementa en el país desde el 2002, que es la búsqueda intencionada de reclasificación de muerte materna. A partir de esta reunión de Colombia fue que se seleccionó la práctica para empezar a ser diseminada en los países, y justo lo que queremos presentar, lo que voy a presentar hoy es cuál fue el resultado de esta práctica en el año pasado. Si puede un poquito bajarse a métodos y materiales. En esta parte lo que quiero comentar es que el primer paso que se dio en esta diseminación de esta práctica tan importante, que tiene el objetivo, como ya mencionaba, de apoyar en la mejora de la calidad de la información de muerte materna de los países, fue hacer un taller en la Ciudad de México que se llevó a cabo en julio del presente año, en el que participaron 13 países, los cuales pueden ver ustedes ahí en el póster quiénes fueron los que asistieron. Y además participaron organizaciones como CEPAL, OMS, OPS, claro, estuvo también presente gente de MSH, USAID, y en total fueron más o menos 90 personas las que asistieron al taller, entre ellas 15 pertenecientes al CEMESE, que fueron los que funcionamos como facilitadores de la práctica. Realmente pues fue todo el equipo que se dedica a esto en México, quienes fueron los facilitadores de la misma. Cabe mencionar que los asistentes de los países se seleccionaron y fueron elegidos para participar de este taller con base en sus actividades que realizaban en los países, tratando de tener a la gente que realmente es la que debe de realizar y participar en este estudio en cada uno de los países. Entre ellos, pues bueno, epidemiólogos, por supuesto la gente de estadística, incluyendo la gente responsable de los programas de salud materna, y en los casos en los que fue posible, incluso también el principal codificador del país, o digamos el codificador líder del país. Y el informático también, claro. Entonces, de esta manera participaron entre 4 y 6 personas por cada país, con la idea de que fuera una diseminación lo más integral y completa posible, de tal manera que a partir de ahí en cada país se pudiera visualizar la forma de empezar a replicar esta práctica. En sí fueron, digamos que se puede dividir en 3 grandes partes, las que fueron diseminadas en el taller. Primero, todo lo que es en sí la metodología como tal, los procesos que se llevan a cabo y la ejecución de los mismos. Por otro lado, se les compartió también la normatividad que durante años en México se ha desarrollado, normatividad que nos ayuda a que este proceso pueda llevarse a cabo sin tantas trabas, sin tantos favores, porque cuando no existe la normatividad que debe de regir que un proceso y sobre todo de este calibre se lleve a cabo, a veces se convierte en algo muy pesado. Entonces también compartimos por ahí la normatividad que se ha desarrollado en el país con el objeto de que se evaluara, quizás pudiera ser replicada en algunos países. Y por último se compartió también la herramienta informática que se creó en México, que nos ayuda a realizar esta búsqueda intencionada de una manera automatizada en las partes en las que se puede automatizar. Es imprescindible que personal médico y técnico analice los casos uno por uno y lea todos los expedientes. Eso obviamente no se puede automatizar, pero todas las partes que son susceptibles a automatizarse se han automatizado mediante esta herramienta, como es la selección de los casos sospechosos y la administración en general de todos los casos a través de la vida que lleva el análisis de cada uno de ellos. Por otro lado, cabe mencionar que en el taller también, aparte de presentar los procedimientos y resultados, se tuvieron sesiones prácticas, no solamente fue un taller teórico.
Realmente se tuvieron sesiones prácticas en donde principalmente con casos ya reales de México que fueron puestos a disposición, se hizo la selección de los casos que se podían considerar sospechosos, con expedientes completos médicos, se analizó la determinación si estos casos podían ser considerados de muerte materna o no, incluso aquellos casos que ya eran de muerte materna también se practicó el cómo poder hacer una reclasificación de los mismos cuando, aún y cuando son de muerte materna, están mal clasificados de inicio, poder precisar mejor sus causas. También se hizo una sesión práctica específicamente dirigida a los codificadores. ¿Por qué? Porque la codificación de la muerte materna no es algo sencillo. Si en general la codificación de mortalidad no es fácil, especialmente la codificación de la muerte materna tiene muchos detalles importantes que se tienen que tomar en cuenta y se dedicó una sesión a esta parte, que cabe mencionar no fue tan exhaustiva como debiera de haber sido, realmente para capacitar a un codificador o a un instructor de codificación en muerte materna se requiere al menos una semana intensa de ejercicio y práctica y teoría. Pero bueno, tratamos de resumirlo ahí en un día más o menos con el que se trató esto. Adicionalmente, también se hizo una presentación de experiencias de varios países en procesos que son un insumo básico para realizar la búsqueda intencionada de muertes maternas, que es por un lado el funcionamiento de los comités de mortalidad materna y por otro lado el proceso de la vigilancia epidemiológica. Varios países presentaron sus experiencias en ambos casos. Y por último, otra de las cuestiones que se trabajó especialmente fue el taller con los informáticos, con la idea de que pudieran ellos aprender el manejo de la aplicación informática de la búsqueda intencionada, conocer los detalles para que pudieran incluso adaptarla en sus países, no solamente llevarla, como hablábamos hace rato con el MMDS, una caja negra, sino que fuera realmente un sistema en el que ellos pudieran cambiar los parámetros y adaptarlos a los software de cada uno de los países. Y bueno, de esta manera se concluyó el taller, que duró casi 5 días, con unas conclusiones que quiero dejar aquí sobre la mesa, dado que la idea, como se mencionaba hace un momento, es que esta práctica continúe en este año que viene, se le dé un impulso grande y todos, obviamente como también se platicaba, con la idea de que la calidad de la información de muerte materna en la región sea cada vez mejor, no solamente para que sea reconocida por el grupo interagencial y nos baje el factor de corrección, que es con lo que todo mundo tiene en la cabeza, sino realmente para que esta información que proveamos a nuestras autoridades sea información que permita la adecuada toma de decisiones y que nos lleve realmente a disminuir la mortalidad materna, porque si no la medimos con calidad, no solamente es cuestión de medirla, sino de medirla con calidad, pues realmente es muy difícil que podamos en nuestros países incidir en la reducción de la muerte materna. Entonces ese es el objetivo y solo quisiera comentar, como les decía, cuáles son los puntos que se definieron como indispensables para que los países puedan sumarse a la diseminación de esta práctica. Por una parte, y me parece que es el punto más importante, es el compromiso y voluntad política. Aquí es muy importante que ustedes lo tengan en mente, porque este proceso de la búsqueda intencionada, sí, a largo plazo lleva el objetivo de disminuir la muerte materna, como les decía, porque vamos a proporcionar información real y de calidad para poder disminuirla. Sin embargo, de inicio, y por un periodo no muy corto, el efecto que tiene es el aumento de la mortalidad materna. ¿Por qué? Porque vamos a estar encontrando aquellos casos que hoy día están ocultos. Entonces, esta parte de la voluntad política es esencial, poder sensibilizar a nuestras autoridades que al implementar este procedimiento, la muerte materna
va a aumentar, no hay de otra. Pero, claro, siempre con digamos, con la parte positiva que es, bueno, pero vamos a estar viendo la realidad y vamos a poder implementar acciones efectivas. Por otro lado, se requiere la disposición de un trabajo coordinado, tanto al interior de las secretarías de salud, de los ministerios de salud, de las áreas que están involucradas, como ya les decía, normalmente es epidemiología, el área de estadística y el área responsable del programa de salud materna. Esas tres áreas tienen que tener una coordinación muy estrecha y, como ustedes saben, tampoco es algo fácil dentro de nuestros países. Pero es indispensable para que esta metodología pueda funcionar como debe ser. Y además, no solo eso, no solamente es la coordinación dentro del sector salud, sino también es la coordinación con el Instituto de Estadística del país. ¿Para qué? Para que las cifras que se obtienen y que se publican, una vez que han sido consensuadas al interior de la Secretaría de Salud y verificadas mediante el proceso de la búsqueda intencionada, sean estas cifras las que se den como oficiales en el país. Sabemos que muchos de los países que están acá, pues siempre se da que se tienen dos cifras, el Ministerio de Salud tiene una cifra, el Instituto de Estadísticas tiene otra, entonces, bueno, esto no puede suceder cuando toca una metodología de este tipo. Entonces, también es un requisito indispensable. Por otro lado, bueno, y esto es obvio, es contar con un sistema rutinario de captación de la mortalidad. Si no se tiene este sistema en el que se capte la mortalidad continuamente, bueno, pues sí, realmente es un impedimento físico para poder realizar la búsqueda intencionada. Y por último, tener también la disponibilidad de un experto en informática que esté, digamos, con toda la disposición para poder adecuar la herramienta que México ha puesto a disposición de todos ustedes para que pueda adecuarla y funcione de una manera transparente con sus sistemas actuales de mortalidad. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, no sé si hay preguntas. Miguel Ángel, del Centro Cubano de la Clasificación de Enfermedades. Más que una pregunta, es un comentario de lo que se ha estado diciendo y recalcar la importancia que tiene este tema de la búsqueda intencionada de muertes maternas y la reclasificación. En reuniones que se han venido dando, me recuerdo una que se dio en Chile, en sede de la CEPAL, se discutía el tema de lo que hacían los países por el sistema de información de mortalidad, en específico de las muertes maternas, y habíamos países que realizaban un esfuerzo en la búsqueda de las muertes maternas, sin embargo no estaba debidamente documentado cuáles eran los pasos que se seguían y el informe final sobre esa metodología. Y un poco que aprendimos de la experiencia de México, que eso tenía que estar bien, la metodología bien descrita y hacer un informe de cómo eran los resultados y cuál era la búsqueda que se habían encontrado, a diferencia del sistema de vigilancia. Todo parte de tener primero un sistema de vigilancia que sea fuerte para recoger el dato de las muertes maternas, que parte también del correcto llenado del certificado de función, del seguimiento de la materna grave y después un sistema correcto de clasificación. Ahora, en estos momentos, Cuba estaba concluyendo un estudio ramo que abarcó toda la mortalidad, todo un estudio de mortalidad de muertes de mujeres en edad reproductiva en el año 2013, y vemos lo laborioso que es el estudio, pero bueno, la importancia que tiene por las enseñanzas que nos ha brindado y todo lo que se puede hacer por mejorar el sistema de vigilancia. Y bueno, quedó como conclusión de que ya se mantenía para siempre
ya una búsqueda intencionada no a la totalidad de las mujeres en edad reproductiva, sino intencionada hacia grupos de causas que pueden estar escondiendo una muerte materna y realizar un informe que debe estar bien descrito, ese informe, su metodología, el tiempo en que se hace y los resultados que se obtienen. No sé, ¿algún otro comentario o pregunta? Quería, me tuve que salir un segundito, de pronto lo dijo Aline, pero solo quería decir que para el taller de la búsqueda intencional de reclasificación de muerte materna, estuvo participando CELADE CEPAL, ¿verdad? Y en ahí hubo una presentación muy rápida de resultados de un estudio que se realizó en 2 etapas para un total de 20 países de América Latina, relacionado con la búsqueda intencional de reclasificación de muerte materna. Posiblemente cuando entremos en detalle vamos a tal vez a presentar el cuadro resumen que ellos nos compartieron, donde incluso antes de comenzar la sesión, países decían, no, nosotros hacemos búsqueda intencional de reclasificación de muerte materna. Pero a la hora de la hora, cuando vieron de qué se trataba el taller y cómo era de lleno lo que era realizar una búsqueda intencional, se dieron cuenta que no era así. Entonces fue muy bonito en el sentido de la reflexión que los grupos de países, creo que fue excelente. Hubo algunos países, profesionales de algunos países que decían, ¿saben qué? Nosotros no nos habíamos reunido de esta manera. Nosotros no habíamos entrado en la valoración de lo que significa que este equipo de salud materna, vigilancia epidemiológica, el codificador, el de informática, estos 5 que fueron los invitados de cajón para esta reunión, realmente tuvieran que trabajar como nos presentaron los colegas de México, ¿verdad? Que de cómo era el mecanismo que ellos lo realizaban. Entonces, esos resultados de CELADE CEPAL, creo que a todos los 20 países que fueron objetos de ese estudio, les vaya. A otra cosa era con respecto al certificado de defunción, correcto, no al certificado de defunción, que fue otro componente que ese estudio analizó. Y, por ejemplo, el antecedente obstétrico no está en todos los países. Entonces, a veces estamos hablando de datos, la calidad del dato y partiendo del certificado y cómo ha sido diseñado y no tiene ese componente, yo creo que ahí ya también entramos con el pie izquierdo. Y la última cosa era con respecto a lo que mencionaba Aline, de las recomendaciones, el compromiso político. Miren, terminando la reunión, de nuevo, la gente se emociona mucho, mira los resultados y ya, hagamos el taller, va. Miren, se puso a disposición el taller. Semese dijo, el país que nos diga, como tenemos un plan de trabajo, el país que nos diga que va a realizar su taller, ya, organizadito, financiado y con el recurso humano, financiero, tiempo, todo tipo de recursos. Al día de hoy, de lo que dijeron, brillan por su ausencia. Y nosotros no podemos estar trabajando en ese sentido porque pues ellos también tienen sus propios compromisos. Entonces, cuando se comprometan, por favor, tomen en cuenta que afectan a otros colegas, incluyendo a los que están capacitando. Entonces, sigue en pie, pero tiene un límite porque de pronto nosotros nos dicen que utilizaron los fondos de otra manera porque el fondo no va a estar esperando. Nosotros tenemos que ejecutarlo, ¿verdad? Y de la mejor manera. Entonces, considérenlo, ¿verdad? Es solamente que reflexionen a la hora que se vayan a seleccionar las prácticas para que vean en cuántas realmente pueden estar trabajando. Gracias. Muy bien, allá tenemos 2 preguntas. Bueno, soy Edgar Tullo, del Ministerio de Salud de Paraguay. Bueno, antes que nada, felicitar a Aline por la presentación. Yo fui una de las personas que estuve en México. Y comentarles que esa capacitación nos ha servido bastante porque el informático que nos acompañó en ese momento ha diseñado un programa similar que lo estamos poniendo en práctica, lo estamos haciendo como prueba piloto y a mi regreso lo vamos a estar implementando ya con el comité de muertes maternas para poder hacerlo con el 2005 y también en la reunión de la semana pasada que tuvimos justamente acá en Costa Rica, hemos tomado la decisión de analizar también la base de datos del año 2014 para también tener la certeza
que si realmente ese 1.5 también le corresponde a Paraguay. El comentario, la pregunta que quiero hacerle al INE es si las muertes que se analizan, ¿qué ocurre con las que murieron en domicilio? Si igual se investiga utilizando el método Ramos o solamente son estudiadas aquellas que fallecieron en instituciones de salud. Bueno, realmente en México se estudian todas las muertes maternas debido a que, todas las que se certifican, todas las que tienen un certificado de defunción, sin importar si ocurrieron dentro o fuera de una unidad médica, porque nuestro insumo principal justamente es el certificado de defunción. Y una gran parte de las muertes maternas ocurren fuera de una unidad médica, incluso en las casas de las parteras o en el hogar de la mujer. Entonces, sí, efectivamente usamos tanto para el estudio de las que ya son muertes maternas de inicio, como para seleccionar los casos mediante el método Ramos modificado. También, por supuesto, se toman en cuenta todas esas muertes que ocurren fuera de la unidad médica. Por supuesto, y como en todos nuestros países, todavía existe un pequeño subregistro de la mortalidad, aquellos que ni siquiera tienen un certificado de defunción, ¿no? Para esos casos, lo que hacemos para tratar de mitigar algún caso que llegase a suceder bajo esa situación, lo que hacemos es mantener contacto con, por ejemplo, ONGs que se dedican. En México hay, por ejemplo, un observatorio de mortalidad materna que tiene presencia en uno de los estados del sur, y allí ellos nos notifican cuando ocurre un caso y saben que no tenía un certificado de defunción, nos notifican y nos dicen: aquí ocurrió esta muerte materna, y se va y se investiga. De tal manera que incluso hay casos en los que tampoco tienen certificado y también son incluidos en las cifras. Buenas tardes, Miriam González de El Salvador. Primero, felicitarlos por el trabajo que realizan. Nosotros como El Salvador participamos en el taller de julio y hemos tomado todo lo que nos dijeron y la experiencia de ustedes para iniciar el proceso, sobre todo haciendo énfasis en la sistematización y descripción del proceso desde el inicio para que el trabajo no quedara perdido. Es bien importante el compromiso político que se tiene en esto, porque nuestras autoridades al inicio hubo que explicarles, porque ustedes saben que decirles, esto puede incrementar el número, es un poco impactante al inicio. Sin embargo, cuando uno les describe exactamente qué es, por qué es, y sobre todo cómo se ve internacionalmente el proceso, cambia totalmente la visión, y el apoyo es fundamental para poderlo realizar. Nosotros esperamos ya entrar en 2016 de lleno en este proceso y que tengamos ya la búsqueda intencionada y reclasificación estandarizada y formal, como un proceso formal. Hola, Fátima Garrido. Realmente el tema de la muerte materna es un tema bien sensible para todos los países de la región. A nivel de Venezuela, nosotros tenemos diferentes métodos, diferentes estrategias para lo que es la búsqueda de muertes maternas. Primero tenemos un sistema de vigilancia que se llama Civigila, el cual la muerte materna es considerada como un reporte de notificación obligatoria, diario y semanal, en donde no solamente es el reporte en su base de datos, su análisis, su causa electrónica de causa de muerte, sino que también se hace concomitantemente, semanalmente, una sala de situación materna. Es como un PowerPoint en donde se hace un análisis de cómo está la situación de muerte materna en el Estado. Aunado a eso, los certificados de defunción en mujeres en edad fértil, se hace investigación y se llama al Estado para que cerremos el caso. Posteriormente, para poder hacer el cierre del estudio de las muertes maternas, hacemos un estudio entre lo que es la Dirección de Información y Estadística y la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, en donde validamos certificados, bases de datos, o sea, buscamos por todos lados si hay alguna muerte materna que se le haya escapado al sistema de vigilancia como tal.
uno habla en tiempo real. Aproximadamente el margen de error entre certificado de función y sistema de vigilancia es aproximadamente de un 15%. En Venezuela, más del 95% es institucional las muertes, y aquellas muertes que ocurren en su casa, se le hace una autopsia verbal, en donde posteriormente pues se define si la muerte de esa persona fue una muerte materna. Aunado a esto, nosotros trabajamos con el INE y construimos un certificado de función en donde el antecedente obstétrico sí está incluido dentro del certificado de defunción. Pero cuando hay dudas, siempre llamamos a los epidemiólogos de los estados o a los directores o coordinadores del programa de salud sexual. O sea, de alguna manera, creo que de alguna forma pues validamos lo que es la data, y el cierre es una pelea entre Dirección de Vigilancia y Dirección de Información y Estadística. Y lo otro, que nosotros contemplamos la definición de muerte materna hasta 1 año. Entonces, claro, la cantidad nos incrementa, no incluimos, nosotros la llamamos tardía, o sea, posterior a 42 días, también están incluidas, y dentro de la base de lo que es la captura de muerte materna, aunque no está incorporada para el cálculo de la razón de la muerte materna, también tenemos en la base lo que son las accidentales, hechos violentos. Es decir, que de alguna forma la estamos monitoreando. Muy bien, no sé si algún comentario adicional, Nadine. Muy bien, entonces Marcia Ibarra de Nicaragua. Quería comentar, bueno, trabajo para la universidad. Quería comentar una experiencia de un proyecto desarrollado en 5 comunidades en Nicaragua. Fue un proyecto apoyado por la Cooperación Española, donde lo que se trató de revisar era la consistencia del dato en los diferentes niveles de atención, desde SILAI hasta nivel local, y se hizo algo similar a esto que se está planteando. En este caso, la búsqueda intencionada se hizo a través de una mini encuesta de hogares, pero también una encuesta con los líderes comunitarios. Y de las 5 comunidades, en una de ellas se encontró una muerte materna no registrada, una muerte materna no certificada, que fue identificada a través de las encuestas de hogares, a través de la encuesta con líderes comunitarios. Se repetía la misma pregunta a nivel de los servicios de salud, a la comunidad y a los líderes comunitarios. ¿Cuántas muertes de mujeres embarazadas o recién paridas han habido en esta comunidad? La misma pregunta se repitió en los hogares y la misma pregunta a los líderes. Y en una de las comunidades se encontró una muerte materna que nunca había sido registrada. Muy bien, no sé si hay alguna otra allá. Sí, quería destacar la importancia de que hacer trabajo de forma conjunta. En el país se ha estado desarrollando, igual como otros países de Mesoamérica, el proyecto Cero Muertes Maternas por Hemorragia, en donde se han priorizado 2 regiones del país y las principales maternidades con mayor ocurrencia de muertes maternas. Y esto nos ha obligado a que trabajemos de manera con los roles de cada institución, materno-infantil, con todo lo que es la capacitación en los protocolos para evitar las muertes, epidemiología con el sistema de vigilancia y la vigilancia que ahora se está fortaleciendo de la morbilidad materna, y en el caso de estadística, todo este aspecto de mejoría del llenado del certificado, de la codificación y de la búsqueda intencionada de muertes maternas en estas 2 regiones. Pero lo más importante es que se está trabajando con una especie de plan estratégico en cada una de estas regiones, en donde los servicios han entendido el por qué, porque siempre no han visto, yo vengo del área de epidemiología, lo que cuentan muertes, pero se está viendo es más cómo
monitoreamos lo que estamos haciendo para evitar que se nos mueran y las que estamos realmente salvando. Entonces, esto ha sido casi un cambio de visión, y de que aún veamos que son más, para las autoridades locales, esto se ve bueno, pero estas son las que ocurrieron realmente. No, y ustedes saben que en mi país la cobertura de atención al parto es elevada y todo esto, y entonces ahora con la búsqueda que hicimos del 2013, el sistema de vigilancia, si bien había captado 183, para los certificados de defunción apenas teníamos 46 muertes maternas que analizábamos las causas básicas de los certificados de las muertes de nuestra mujer en edad fértil. Al hacer la búsqueda nos obligó a reclasificar alrededor de 88 muertes que no se habían consignado como maternas, que algunas habían entrado al sistema de vigilancia, y además se aportaron alrededor de unas 33 muertes que sin la búsqueda no hubiéramos podido consignar. Entonces esto nos acerca más ahora la discusión técnica que tenemos en el país, porque nosotros siempre andamos estimando por relación al subregistro, es que si con la búsqueda nos quedamos con la que encontramos y no estimamos más, porque quizás perdimos lo que estamos perdiendo es poco, pero en esa discusión técnica estamos ahora, y lo más importante es que uno se va aproximando a un cálculo de la razón que nos aproxima más a lo que sería la parte de reducción, que es lo que, a la tasa por lo menos que queremos lograr en las metas. Nosotros tenemos en la Estrategia Nacional de Desarrollo del país una meta para el 2030 de que nuestra mortalidad materna tiene que estar alrededor de 35 muertes maternas por cada 100.000 nacidos. Ya está, ok. Muy bien. ¿Algún allá, por favor? Muchas gracias por la presentación. Soy Termido Ruizi, de Haití, de la Secretaría de Salud. Y mi pregunta es, yo y trabajé en mi tesis trabajé con Lázaro Cárdenas, que está trabajando, que tiene un observatorio en México. Pero no lo Sí, rápido. Sí, a nivel comunitario, ¿cómo se hace para hacer la triangulación de los datos? Para colectar los datos sobre la mortalidad materna, porque tenemos los líderes locales que dependen del Ministerio de Colectividad Territorial, en mi país es así, y los registros civiles, que es más justicia, y los agentes de salud a nivel comunitario que dependen del Ministerio de la Salud. ¿Cómo hace la coordinación, la triangulación para evitar doble registros de esos casos? Porque es un problema que estamos enfrentando en Haití. Para hacer la coordinación entre estos sectores es muy difícil. ¿Cómo se hace en México? Gracias. Muy bien. Bueno, el tema de mortalidad materna, digamos que es un subproducto del acopio de la mortalidad en general. Entonces, lo importante es cómo se recupera la información de mortalidad general. Nosotros en el país, el principal insumo es el certificado de defunción. Este certificado tiene varias copias, de tal manera que aunque lo expide un médico en su gran mayoría, el médico mismo se queda con una copia y de ahí el resto se entrega al deudo, y el deudo, en caso, que es el mejor de los casos, que vaya a ir a registrar la defunción al registro civil, ahí deja las otras copias, de tal manera que el registro civil se queda con una copia de ese certificado, al Instituto de Estadística se le da otra copia del mismo certificado, de tal manera que de esta forma es muy difícil que haya una duplicidad en la información. Y por otro lado, dado que, como les comentaba, el médico que expidió el certificado se queda con una copia del certificado, sin importar si el familiar va o no va al registro civil a registrar esta defunción, en el Ministerio de Salud hay todo un proceso alterno
para recuperar la información de los certificados de defunción que los médicos se quedan. De tal manera que en algún momento, digamos que ya no es relevante si se va o no se va al registro civil, la defunción siempre queda inscrita en el sistema que se usa como base para extraer las muertes maternas. Una vez que se hace ese proceso de extraer las muertes maternas y los casos sospechosos de muerte materna, en los niveles locales en lo que participan es en la investigación del caso. Para estos que preguntaban, por ejemplo, las muertes maternas que ocurren fuera de una unidad médica, los niveles locales de la Secretaría de Salud son los que van a las casas, van a hacer las autopsias verbales y a recuperar la información importante, o van al hospital a traer los resúmenes clínicos de cada una de las personas.